Mi nombre es Aurora Melquiades y esta tarde voy a estarlos acompañando a esta transmisión. El día de hoy el tema que vamos a impartir es topografía, evolución transversal en el conocimiento de la ingeniería geomática, a nombre de la División de Educación Continua y a Distancia de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y de nuestro jefe de división, el maestro Víctor Manuel Rivera Romay. Les doy la bienvenida a esta tarde y quiero recordarles que al finalizar la ponencia de quien hoy nos acompaña a compartir conocimiento, vamos a tener la sesión de preguntas y respuestas. Sus preguntas nos ayudaría mucho las coloquen en el apartado de preguntas y respuestas que está en la parte inferior de su pantalla y vamos a retomarlas una vez que termine la ponencia del ingeniero Juan Miguel Luna Fuentes. Bien, pues me voy a permitir presentarles un poquito de lo que el ingeniero es. Él es ingeniero topógrafo y geodesta por parte de la Facultad de Ingeniería. También ha sido instructor de la División de Educación Continua y a Distancia. Algunos de los cursos que nos ayuda a impartir son topografía moderna con estación total y GNSS, fotogrametría, sistemas de información geográfica y percepción remota. Además, es colaborador en el área de geodesia y fotogrametría del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Es ejecutivo de desarrollo de proyectos en la empresa Geomática y consultor externo en el área de geomática en el despacho de O'Gorman and Hageman. También es dedicado al derecho agrario, así como consultor en el área de geomática de la empresa Omega Drone. Ha participado en diversos proyectos educativos en diversas universidades a nivel nacional como conferencista e impartiendo algunos talleres. Pues muchísimas gracias, Miguel, por haber aceptado esta invitación. Te voy a ceder la palabra y bueno, adelante. Perfecto. Ahí ya vemos la presentación sin ningún problema. Sí, sin ningún problema. Ok, pues bueno, antes que nada, bienvenidos a todas las personas que nos acompañan ahorita en esta sesión. Como ya lo estamos viendo en la pantalla, el tema principal es topografía, evolución transversal en el conocimiento de la ingeniería geomática. Un poquito la preocupación y no tanto como preocupación, pero sí el por qué abordar este tipo de temas, pero visto desde una perspectiva de una evolución en el conocimiento, pues partimos de ahí para conocer nosotros y entender el por qué estamos nosotros dando ese tipo de pláticas o charlas, ¿no? Bueno, nuestro objetivo principal, y esperemos que se desarrolle durante las 17 diapositivas que vamos a estar viendo ahorita, es que el participante comprenderá las necesidades de integrar los conocimientos básicos de la topografía, en su entorno profesional mediante la siguiente exposición, ¿ok? Entonces, no vamos a aprender nada nuevo, pero sí a entender de dónde parten muchos de los razonamientos que nosotros utilizamos para generar topografía y dónde están aplicados actualmente. Bueno, de entrada, esta imagen siempre me ha gustado mucho, ¿no? Algunos ya la han de conocer, otros no tanto, pero bueno, implica mucho todo el desarrollo de la ingeniería geomática. ¿Será lo mismo ingeniería geomática que geomática? Retomo alguna vez una pequeña charla con el ingeniero Adolfo Reyes Pizano, donde me decía que la gran diferencia que existe entre la geomática y la ingeniería geomática, pues no es otra cosa que la precisión. La precisión en los datos con los que nosotros trabajamos. Al hablar de geomática, trabajamos un poquito más generalizado. Y al hablar ya de ingeniería geomática, nosotros nos enfocamos a tener mejores trabajos en cuanto a precisión estamos nosotros hablando ahorita. La geomática como tal está conformada por muchas ciencias y sobre todo por muchas tecnologías. Estas tecnologías pues están creciendo actualmente y están avanzando muchísimo. Día a día ya nos encontramos con algo nuevo, algún sistemita que al menos yo cuando llevaba la carrera pues, ni siquiera teníamos el conocimiento, no sabíamos que existía. Ahorita ha evolucionado tanto que ya vamos a decir que cualquier profesionista ya puede integrar información topográfica a sus proyectos. Ajá. Y bueno, no solamente eso. ¿De dónde proviene la palabra geomática? Geomática, pues no es otra cosa más que geo, tierra, mática, informática.
entender una perspectiva de la Tierra a partir de la informática. Y bueno, ya como una definición, pues es expresar la integración sistemática de técnicas y metodologías de adquisición, almacenamiento, procesamiento, análisis, esa es una palabra muy padre, ¿no? Análisis, que entendamos qué estamos haciendo. La presentación es otra palabra clave, la presentación de la información que nosotros estamos trabajando y la distribución de información geográficamente referenciada. Puntos muy importantes. Puede ser muy generalizada esta definición de geomática o de ingeniería geomática, pero a final de cuentas nos dice todo completamente. Información geográficamente referenciada. Incluimos ya dónde estamos ubicados precisamente en el espacio, en la Tierra. Ajá. Y hasta dónde queremos llegar. A través de esta charla vamos a estar analizando un poquito, porque realmente nos quedamos cortos en tiempo si analizamos todas y cada una de las aplicaciones que tiene realmente la topografía y la geomática. Yo en lo personal siempre he visto un poquito a la geomática como a la evolución de la topografía. De hecho, antes pues eran las principales bases, ¿no? No solamente la topografía, sino la topografía, la fotogrametría, la geodesia, los sistemas de información geográfica, la percepción remota misma, ¿no? Entonces, esta evolución que se ha presentado actualmente con este crecimiento tecnológico, pues es lo que nos lleva directamente a interpretar que nosotros tenemos que saber muchas cosas, pero no tanto dominarlas, entender bien qué nosotros queremos y de ahí partir para un conocimiento transversal. Y ese conocimiento transversal se va a dar entendiendo la multidisciplina, esa multidisciplina de generar nuestro trabajo y a dónde son aplicadas. Y sobre todo también, a partir de dónde son aplicadas, nosotros, cómo debemos de entregar esos proyectos, esos trabajos. Antes, pues normalmente lo que hacíamos, un levantamiento topográfico y ahí vamos, ¡pum! Ahí está mi plano y bueno, ya se ve bien padre, bien bonito, ¿para qué me sirve? Tú podías dar una sugerencia del proyecto hacia dónde iba enfocado y de ahí partir para las mismas necesidades. Actualmente nosotros tenemos que trabajar o tenemos que saber bien hacia dónde va enfocado ese proyecto para determinar principalmente cómo debemos de hacer nuestros levantamientos, la topografía, los sistemas de información, la geodesia, los levantamientos. Muchas veces nos confundimos y nos quedamos cortos con toda la tecnología que va saliendo. Un ejemplo muy claro son los drones. Los drones actualmente pues ya están considerados como una herramienta muy básica para generar información y para nosotros visualizar información. Al momento de que dicen, oye, mi dron que compré ya de última generación ya tiene RTK. Muy bien, pero si supieran que detrás de un levantamiento RTK hay miles, bueno, no miles, pero muchos tipos de levantamientos que solamente entendiendo bien la geodesia y desplazándose a todos los tipos de levantamientos que existen con GNSS, podríamos entender que sí, nos ayuda mucho esa tecnología RTK, pero que aún así tenemos que considerar ciertos aspectos para que nosotros podamos integrar una buena información cartográfica y de georreferenciación. ¿Ok? Entonces, de primera instancia, esa es la parte de la geomática. Ahora, ¿qué es el conocimiento transversal? Bueno, el conocimiento transversal pues es un tipo de habilidad que permite a una persona comprender diversas áreas de conocimiento en distintas disciplinas. Entonces, solamente es comprender diversas áreas de conocimientos en distintas disciplinas. El comprender no significa que nosotros podamos dominar esas áreas, ¿no? Sino comprender significa que tenemos que entender lo que nosotros vamos a pedir y los resultados que vamos a obtener, o más bien que nos tiene que dar la gente que va a realizar los diferentes tipos de levantamientos. Y digo, en otras palabras, se trata de una capacidad que va más allá del conocimiento especializado. El conocimiento especializado es directamente un levantamiento y que se va a enfocar y que va a abarcar una amplia gama de conocimientos. Al fin y al cabo, un levantamiento topográfico puede servir para muchas cosas, ¿no? Pongo un ejemplo rapidísimo. Un deslinde de propiedad no va a ser lo mismo
que pues, si quiero ya hacer un levantamiento topográfico a detalle para una construcción. Los costos se elevan, el levantamiento a detalle, y me va a servir para otra cosa. Un deslinde de propiedad me va a servir para saber yo las afectaciones, el límite donde estoy bien mi terreno y todo, y hasta ahí me va a salir más barato y todo. Entonces, también es esa parte, conocer. Entonces, este conocimiento transversal me permite primero comprender esa idea, comprender no solamente la primera disciplina, que es la geomática, sino también entender las demás disciplinas hacia dónde van enfocados estos levantamientos, o toda la información geoespacial, que ahorita también se le llama así, pero bueno, es información geoespacial. Entonces, ¿hacia dónde va? Y después, conocer las habilidades. Si nada más es una sola persona, es un poquito más difícil, no es imposible. Comprendo todas las habilidades, comprendo todas las ciencias que yo debo de tener, las enfoco a todas las habilidades que yo pueda destacar. A veces soy muy bueno en campo, a veces no tanto en gabinete, dibujando, a veces soy muy bueno en gabinete, pero en campo pues ya valió. Entonces, tengo que asimilar las habilidades que yo tenga, y si no las consigo, pues trabajar en esa parte multidisciplinaria o interdisciplinaria, ¿no? Donde ya generas un trabajo directo con otras personas, y es el momento ya de aplicar ese conocimiento transversal. Pero vamos, ¿cómo se va obteniendo ese conocimiento transversal? La misma necesidad que nos lleva a tener esa formación transversal, pues nos dice, la formación transversal tú la vas a obtener, pues a veces dices, bueno, ya me especialicé en esto, en botánica o en biología o en alguna otra disciplina, y ya no tengo tiempo. El tiempo se va tan rápido que no lo entendemos, y a veces no comprendemos situaciones de algún tipo de proyecto, y que tenemos nada más que tomar un curso. No lo voy a dominar, y esa es una parte importante. No hay que dominar las áreas, ¿no? Hay que entender esa parte e ir con los especialistas que nosotros vamos a tener. En esta parte, aquí en el Palacio de Minería, en la División de Educación Continua y a Distancia, pues hay un catálogo de cursos enormes, ¿no? Donde prácticamente no te forman en una semana, te dan unas bases que tú integras a tu conocimiento que ya tienes para que lo puedas aplicar a saber qué puedes pedir en un proyecto, cómo lo puedes analizar. Y claro, hay personas que llegan a dominar en una semana ciertos cursos que dices, bueno, pues ya son las excepciones, ¿no? Pero en general, a veces esperamos que un curso me salga así, que yo diga, ya, sé todo, pero no, es simplemente formación que tú vas teniendo. Para tener ya un conocimiento más amplio, pues tienes que estudiar totalmente las carreras a las que quieras tener en tu grupo multidisciplinario. Entonces, la formación transversal no es otra cosa que los cursos cuyo contenido interdisciplinar, o sea, es decir, que no se imparten o que no están dirigidos exclusivamente a un área o categoría concreta, sino que son válidas en la mayoría de las categorías profesionales. Al menos en los cursos que yo doy en Palacio de Minería, que son topografía, fotogrametría y sí, en topografía vemos lo que es topografía moderna con estación total y GNSS. En la medida que vamos llevando este curso, ya se ha dado desde el 2008, constante, año con año, por lo menos una vez o dos veces al año se ha dado. Y también tenemos esa necesidad de irnos actualizando, esa es la otra palabra, actualizarnos. Ir actualizándose en todas las gamas de información, de productos y de tecnología que nosotros vamos teniendo, ¿no? La fotogrametría es algo que de plano sí siempre ha sido un avance, y ahorita especialmente ha sido un avance enorme, ¿no? Empezamos con la fotogrametría analógica, la digital, y con la digital se vino la aerotransportada, después los de los drones, y actualmente ahorita con la fotogrametría satelital, pues ya se tiene una gama de productos impresionantes, ¿no? No hablar de LIDAR, ¿no? De hablar de LIDAR ya es otro tema bastante bueno, que también se ve en estos cursos, que nos ayuda a comprender, ¿no? Las diferencias, por ejemplo, nada más por mencionarlo, ¿no? Entre una nube de puntos fotogramétrica con una nube de puntos LIDAR. Entonces, todo ese tipo de cosas, a veces el cliente final no las conoce o no las ha trabajado. Entonces,
dice, pues es lo mismo, ¿no? Pero no, al momento de generar todos los productos finales, entonces vamos viendo nosotros que sí es otro tema totalmente diferente, ¿no? En lo que es sistemas de información geográfico, pues al menos nosotros aplicamos a lo que es sistemas de información geográfico elemental y lo que es análisis de redes. Hay dos tipos de análisis, las geométricas y las de fluidos. Nosotros nada más nos enfocamos a las geométricas, pero también dentro del catálogo por ahí debe de estar los de fluidos. Entonces, la formación transversal, de lo que venimos hablando en este tema, al menos en topografía, viene dado por la integración de estos cursos. No voy a dominar, a veces uno mismo que estudió o un ingeniero geomático, un ingeniero topógrafo, fotogrametrista, en fin, ingenieros, tienen la noción de la topografía porque lo llevaron, de la geomática por lo que lo llevaron también, pero no lo dominan. Y no importa, ¿no? No tenemos que ser topólogos, sino que enfocarnos esa parte y saber que la formación continúa, esa actualización que nosotros vamos teniendo tiene que continuar toda la vida profesional, ¿no? Porque siempre van a salir cosas nuevas. Entonces, esa es la formación transversal. Ya como tal, entrando un poquito más a los temas que nos atañen de la ingeniería geomática, como les decía, pues tiene que ver muchísimo con la precisión. Es la gran diferencia con la geomática. Concuerdo totalmente. Y bueno, ya dentro de la topografía, pues no es otra cosa más que generar, ¿qué? Información. ¿Qué tipo de información? Pues es plasmar información de la realidad en un plano. Empezamos con cosas tan básicas como cartografía. Muchos dicen, no, cartografía va enfocada a generar mapas, ¿no? Actualmente, pues ya los planos topográficos tienen que tener esa parte de cartografía, esa parte donde ya no son coordenadas relativas, sino ya coordenadas absolutas UTM, donde ya tienen todas las características de un mapa y de una representación completa, ¿no? Si hago una pausa va a ser nada más por que lleguen a pasar. Como estoy en un primer nivel, si llega a pasar el camioncito de los colchones, pero si no, nos seguimos, ¿no? Por ahí venía. Entonces, la cartografía es importante, bastante importante. Durante estos cursos y durante toda esta parte de nuestro conocimiento transversal, es importante tener las bases. Y teniendo las bases, vamos a tener el conocimiento para saber dónde los vamos a aplicar. A veces desconocemos principios básicos que ahorita los vamos a mencionar y que aquí en este tipo de cursos pues se ven y se analizan. Los que ya traen algún tipo de formación en esta área, pues no les cuesta trabajo volverlos a recordar, porque sí me ha tocado muchísima gente que los vuelve a recordar y dice, sí, es cierto, sí, pasaba esto, y dejaba pasar este dato y ahorita que nos está volviendo a explicar esto tan básico, pues lo estoy entendiendo otra vez y puedo generar mi información de manera completa, ¿no? La cartografía. Algo importante aquí, y este es el tema principal, es la topografía y la geodesia. Importante. Han crecido tanto los desarrollos ya sistemáticos de la tecnología que actualmente ya hablar de un levantamiento GPS tal vez está mal dicho, ¿no? Ya son levantamientos GNSS, ¿no? Pero hay que dar esa explicación. ¿Por qué levantamientos GNSS y cuál es la diferencia? Pues tal vez no radica mucha la diferencia más que se auxilia de otras constelaciones para obtener mejores resultados, ¿no? Entonces, todo eso son conocimientos básicos y este conocimiento de actualizaciones es lo que estamos nosotros viendo durante esta etapa transversal que nosotros vemos en los cursos de Palacio de Minería. La fotogrametría, indispensable, ¿no? A veces tomamos esa ortofoto, ¿no? Y creemos que ya sobre esa ortofoto podemos nosotros medir directamente, y sí, en dado caso, ¿no? Pero muchas veces en el replanteo es cuando salen las diferencias. ¿Por qué? ¿Por qué hay diferencias? Híjole, ¿por qué? Chin. Por ahí, cuando hiciste tu levantamiento, tus puntos de control, pues se te olvidó por ahí hacer esa corrección por curvatura de la Tierra, ¿no? O aplicarles factor de escala o muchas cosas que se nos pasa o decimos el levantamiento RTK, ya con mi RTK que tiene el dron, pues ya con eso yo obtengo mis resultados y todo. Pero ya al momento de replantear es cuando se ven las diferencias, es ahí cuando ya se ven las diferencias. Es por eso que nosotros tenemos que voltear a ver a las personas de estas disciplinas que tienen ese conocimiento. Si nosotros
carecemos ya del tiempo, a lo mejor, de tomar a lo mejor un curso y todo eso, siempre van a existir las personas que estén ahí dispuestas a trabajar y a generar este tipo de productos, la fotogrametría, la cartografía, la geodesia, la percepción remota, ¿no? Actualmente ya al trabajar con imágenes satélite, decimos, yo ya que tengo que ver con algún tipo de topografía, ¿no? Pues claro que se tiene que ver, ¿no? La topografía viene a la par de la geodesia, ¿no? De los levantamientos geodésicos. Y nosotros en percepción remota, pues para trabajar con imágenes satélite, pues también le tenemos que dar una cierta georreferenciación, ¿no? A las imágenes crudas. Vienen ya algo compensadas, pero definitivamente esas imágenes se tienen que poner ciertos puntos de control para ajustarlas bien y que cuadren perfectamente. Ahí entra la geodesia. Y por último, los sistemas de información geográfico. Actualmente, ya el hablar de sistemas de información geográfico engloba muchísimas cosas, más bien todo el trabajo. Ahí analizamos todo, desde un pequeño predio, un pequeño ejido, hasta kilómetros totalmente de información, ¿no? Entonces, los sistemas de información geográfica son básicos, pero también para poderlos entender y sacarles el mejor provecho, tenemos que entender todas esas bases, esos productos que nosotros vamos metiendo. Un sistema de información geográfica, ¿qué es? Pues un sistema de capas de información que van generándose. Y si esa primera capa es una ortofoto que está mal georreferenciada, pues entonces si la tomamos como buena, toda esa información que vamos a ir plasmando, pues va a ir jalando ciertos errores, ¿no? Que los podemos corregir más rápido, sí los podemos corregir, pero si desde el principio empezamos a trabajar nosotros con información concretamente y bien georreferenciada, pues no vamos a tener problemas al final, ¿no? Que si queremos incluir, por ejemplo, en derecho trabaja mucho con planos de solares, que son pequeños planos de propiedades individuales, entonces, si trabajamos y queremos plasmar en una ortofoto, en un web map server que ahorita ya está de moda, entonces lo queremos plasmar, entonces si no está bien georreferenciado ese plano, si no está bien georreferenciada esa imagen, esa ortoimagen, pues entonces ahí va a haber desplazamientos. ¿Cómo lo corregimos? Híjole, pues quién sabe, ahí muévele, ¿no? Entonces hay que nosotros entender qué es lo que vamos a meter como insumos principales para obtener nosotros nuestros productos finales y tener la mejor característica que nosotros vamos a trabajar, que son ya en esta parte de los sistemas de información geográfica. ¿Okay? Bueno, dentro de este conocimiento básico que nosotros vemos, al menos en esta parte de topografía, dentro de la División de Educación Continua y a Distancia, pues nos enfocamos principalmente a topografía y geodesia. Y hay muchos conceptos que a lo mejor muchos dicen, ya son conceptos que yo puedo entender en un libro o googlearlo y sin ningún problema me va a dar la definición y todo. Sistema de coordenadas, marcos de referencia, rumbos, azimut. Empezamos a tener problemas cuando vemos la definición como tal, pero no la plasmamos en el campo. El conocimiento transversal no solamente es la parte teórica, sino esa parte práctica. En esa parte práctica es donde a veces y muchas veces nos llevamos más tiempo. En gran medida es ahí donde siempre yo digo que tenemos que trabajar con una multidisciplina. No podemos hacer todo nosotros. Entonces, si yo no puedo hacer bien un análisis de la vegetación, pues tengo que ir con un biólogo. ¿Para qué me meto en broncas? Para que a lo mejor los tiempos de los proyectos son tan cortos que te dicen es que era para ayer, ¿no? Y son tan cortos que muchas veces dices, puta, pues me tengo que meter. Y hay gente muy buena, yo no lo digo, o sea, me encuentro con gente súper inteligente que domina cualquier área en una semana, en un curso, y se meten y lo hacen. Pero hay otros que nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Entonces, todos estos conceptos como sistema de coordenadas, marcos de referencia, rumbos, azimut, unidades de medida que a veces ya tenemos también plasmado, líneas bases, declinación magnética, convergencia, tipos de levantamiento, tanto topográficos como geodésicos, lo que es una nivelación, un GPS, un GNSS, cuál es la diferencia, los puntos de control. Muchas veces es la gran pregunta cuando llegamos a esa parte de puntos de control, ¿cómo es la buena distribución de esos puntos de control? ¿Cómo yo puedo distribuir en un área esos puntos de control? Así más o menos distribuidos aleatoriamente,
No, pues tienen que tener ciertas características del terreno. Examinar primero el terreno y después nosotros hacer ese gran diversificación de los puntos de control, los campos de control. Se están dejando de utilizar, ya muchas veces no los consideran, porque la misma tecnología ya nos da unos resultados sorprendentes, pero estos campos de control son muy buenos para los levantamientos con LIDAR. Entonces también los explicamos dentro de la parte de geodesia en los cursos que damos aquí. Las curvas de nivel, ¿no? Una curva de nivel, ¿no? ¿Qué significa? ¿Por qué la tengo que poner así? ¿Para qué me sirve principalmente, no? Una línea imaginaria con la misma altura durante toda su trayectoria y que tiene ciertas características. Bueno, ¿para qué me sirve? Bueno, te sirve para conocer a lo mejor de primera instancia el desnivel que hay en tu terreno. ¿Cómo quieres construir? Si hablamos de construcción, ¿no? El perfil, las secciones transversales, las nubes de puntos, como les decía. Y entre todas esas cosas, muchos otros conceptos que a lo mejor ustedes les vienen a la mente de entrada. Dentro de este conocimiento transversal, estos al menos, entre otros muchos tantos, son la base para entender la topografía, al menos la topografía, y entender esta parte que nosotros damos. Muchas veces dicen, hijo, es que yo pensé que a lo mejor iba a ser, o que el temario viene y que iba a ser así ya lo último que hay en el mercado, pero muchas veces si tenemos el mejor equipo, la estación robótica mucho mejor que existe en el mercado, el GNSS con las mejores frecuencias y todo, el sistema láser, todo lo mejor y de último nivel. Si no lo sabemos entender para qué lo vamos a querer, cómo lo vamos a utilizar, con todas estas definiciones y análisis de estas definiciones en terreno, pues le vamos a sacar muy poco provecho a todos esos elementos, ¿no? Bueno, entonces, nuestro producto final y ese análisis que nosotros vamos a hacer con otras, principalmente con otras ciencias, pues va a ser esto, ¿no? Un plano topográfico. Un plano topográfico, pues que de entrada, pues, si alguien lo ve, dice, o sea, ajeno al área de ciencias de la Tierra, de topografía, de geomática, de todo esto, pues va a decir, bueno, pues no sé qué es esto, ¿no? Antes de seguir, bueno, sí, no, entonces en esta parte, pues vean, o sea, ves un levantamiento con líneas, perfiles, puntos, y como alguna vez alguien me decía, es que son puras líneas y puntitos, ¿sí? Líneas y puntitos que tienen mucho valor en la información, no la puedes ver nada más como puntos y líneas, porque ese punto y esa línea tiene detrás toda una ciencia, toda una gama de ciencias y de trabajo en campo para poderlo plasmar y que quede perfectamente bien definido, ¿no? ¿Qué podemos hacer o cómo podemos integrar toda esta información a las diversas áreas? Pues entendiéndola. A lo mejor entendiéndola solamente, pero no llegar a un grado de que pues yo agarro mi estación y puedo hacer un levantamiento de estos a nivel de detalle, ¿no? Es un trabajo que hizo un muy buen amigo que se llama Ingeniero Ulises Ibarra, entonces, excelente, ¿no? Entonces, traza y tiene ahí todos perfiles y de entrada alguien lo ve y dice, pues, ¿qué puedo obtener de aquí? Pues muchísima información. Exactamente dónde se coloca cada información, cada punto, cada línea, representa algo en la realidad. Ajá. Y esa es la realidad palpable ahorita y que nosotros es la que estamos o modificando o generando una nueva. Entonces, para nosotros poder generar o modificar algo en la realidad, tenemos que primero hacerlo en un proyecto o en un anteproyecto, que este es un dibujo. Y ese dibujo es al que nos va a llevar a comprender toda esta información. Aquí está. Otro tipo de información. Todos los predios, pum, pum, bien definidos, bien sacados. Y de aquí nosotros ya le podemos dar todas las aplicaciones. Oye, que lo quiero este proyecto, por ejemplo, es una parte del circuito interior, me parece, ahí por Chapultepec, que lo quiero para un análisis o aplicaciones a la construcción, ¿no? O definir ciertas construcciones que se van a quitar y se van a elevar, diseño de impacto ambiental, el desarrollo urbano, que normalmente pues, es para lo que más se aplica en este tipo de partes, o
simplemente para un atlas de riesgos, ¿no? Tanto naturales como sanitarios, ¿no? Los temblores, ¿no? Estos atlas de riesgos, ¿para qué me sirven? Y uno de los puntos principales es eso, las rutas de evacuación, ¿no? ¿Qué pasa en los temblores? ¿Hacia dónde son? A veces creemos que esas líneas o puntos de encuentro se ponen al azar. Pues, tal vez en muchos lugares sí, pero no. A veces sí se ponen conforme a las estructuras del lugar, ¿no? Entonces, es un ejemplo muy claro de esta parte. Las vías de comunicación o la infraestructura de la vía de infraestructura eléctrica o hidráulica, drenaje, agua potable, y ya en esta parte, pues la topografía es algo básico. Quiero poner una línea de transmisión subterránea que vaya, no sé, de tal subestación a tal subestación, pues todo tiene que ser directamente con topografía, la base. Ya después lo meten a un sistema de información, lo completan con fotogrametría y lo ven y lo analizan. Entonces, ese es en gran medida todo lo que nosotros hacemos en este conocimiento transversal. Darle las bases para que entiendan este tipo de trabajos. Que no lo dominen, que lo entiendan y que comprendan. Entonces, en esta parte ya tenemos los predios, que ya es por otro tipo de aplicación, tal vez catastral, ¿no? Nosotros pues tenemos esta gran medida, la topografía y los equipos de qué, de gran gama, ¿no? Estaciones totales, como les decía, bueno, tampoco nos vamos a ir tanto a las bases y entender a lo mejor que es un teodolito y todo eso, que sería bastante bueno, pero pues los tiempos en un curso de 25 horas no alcanzas a abarcar muchas cosas, ¿no? Entonces tenemos que ir a enfocarnos directamente a los conocimientos básicos teóricos y después las aplicaciones ya sobre equipos de última generación, en este caso estaciones totales. Por ahí les decía que este curso empezó en 2008, empezó en 2008 con pura estación total. Después se integró ya la parte de GNSS, de nivelación, y poco a poco se fueron integrando tanto los escáneres láser, que son muy buenos y muy prácticos ahorita, que es algo que les quiero comentar que ya en el próximo curso, que por ahí se viene en junio, se pueden ir inscribiendo la próxima semana, pero en esta gama nosotros en el último curso incluimos ya estos, no, en los dos últimos cursos incluimos lo que es ya escáner terrestre, y aplicarlo, y georreferenciarlo, y tener algo bien hechecito, ¿no? Pero ahora ya tenemos una nube de puntos bien georreferenciada, con puntos de control, con GNSS, con estación total, la nube de puntos con el escáner que nos define cada uno de los elementos, las estructuras que hay dentro de donde nosotros estamos haciendo levantamiento, pero bueno, superficialmente hablando. Entonces, nosotros cuando ya queremos, y ya es un paso adelante lo que se viene, también tenemos la necesidad de otras disciplinas. Entonces, vamos a integrar esta parte del conocimiento transversal hacia la ingeniería geofísica y aplicar ya con Georradar ciertas prácticas dentro de estos tipos de cursos. Esta es la parte de la geofísica donde ya también, no solamente en la parte superficial, abajo que hay, y no a 1, ni a 2, ni a 3 metros, 10, 20, 30, 50 metros, ¿no? Entonces, abarcar esa parte donde nosotros podemos examinar qué hay por debajo de, no solamente por debajo del terreno, sino en este caso, por ejemplo, aquí viene una parte donde vienen unas columnas. Ajá. ¿Cómo se puede hacer ese análisis de las estructuras de concreto armado? Entonces, también lo vamos a estar analizando, se integra al temario ya completamente. Entonces, esta parte de la geofísica es hermosa, a mí me gusta muchísimo. No la domino ni tantito, ¿no? Pero entonces, aquí va a venir el ingeniero Gibran, un buen amigo, que nos va a ayudar con esta parte de la parte de geofísica. Y es donde nosotros decimos, sí, está bien. Al menos conozco los resultados que tú me tienes que dar. Claro que sí. Pero yo no domino esa parte de la interpretación y el levantamiento y todo. Y bueno, viene esta parte, el georradar con el que vamos a estar trabajando, es algo así, más o menos parecido. ¿Y qué vemos aquí, no? Me da el subsuelo, lo que hay abajo. ¿Y qué vemos aquí? Pues es una antenita. Ajá. Esa antenita pues es un GNSS. ¿Y qué nos da? Pues coordenadas. ¿Y esas coordenadas de dónde vienen? Pues a
partir de la topografía, de la geodesia, de la estructuración. Pero ¿qué tipo de levantamiento vamos a estar haciendo? A lo mejor sí un RTK. ¿Cómo lo podemos compensar? ¿Cómo nos podemos ligar para mejorar nuestros resultados a la red geodésica nacional activa? Bueno, toda esa parte, pues viene en trabajo de gabinete, que también nosotros lo enseñamos, ¿no? En esta parte de los cursos. Entonces, consideren que es una parte de trabajar ya con otras disciplinas y la necesidad también de integrar ya información a la topografía hacia nosotros, ¿no? El primer acercamiento que yo tuve, tal vez el segundo, pero sí de los principales, y de los que más han sido constantes totalmente, porque fue una herencia bastante grande de una excelente persona, fue cuando por ahí del 2003 di un curso particular a un despacho de abogados, que era topografía aplicada al derecho, ¿no? Primero así se llamaba y después se llamó geomática. Primero topografía aplicada al derecho. Y en esta parte, pues tuve que preparar de cero. No sabía yo hacia qué enfocarlo. O sea, sí me daban los elementos en la escuela. Y sales con muy buenos elementos en la escuela, muy buenos, muy buenas bases. Pero ya las aplicaciones, dices, ¿en dónde? ¿Qué pasó? Entonces ya cuando empiezo yo a interactuar con estas disciplinas, principalmente la de derecho, me doy cuenta que, y nos damos cuenta, no solamente yo, la parte de los dueños del despacho, en paz descanse Juan O'Gorman Merina, actualmente Pablo Gómez de la Pesa y Manuel Sainz, se dan cuenta de esta necesidad. ¿Y por qué lo pongo? Lo pongo siempre como un ejemplo, porque es una parte donde en un comienzo solamente me pedían cierto tipo de asesorías. Ahorita fungo como asesor externo. Cierto tipo de asesorías escuetas y de vez en cuando. Después, la misma necesidad que ellos de generar planos bien, ellos no los hacen, los entienden y te pueden hacer miles de observaciones directas y concretas, ¿no? Y que después ya directamente, ¿sabes qué? Necesitamos una persona para un área geomática. Se integra una sola persona. Actualmente el despacho tiene alrededor como de 30 personas en el área de geomática. 30 personas en el área de geomática, trabajando en diferentes proyectos. Entonces, ellos les sirve muchísimo la información y la aplican directamente. Pero para aplicarla directamente tienen que entender esta parte. Y ellos, desde que tomaron el primer curso, lo entendieron muy bien y lo fueron construyendo hasta que ahorita lo aplican a diario, ¿no? Otra parte, pues es en la parte ambiental, donde no solamente la topografía, la geodesia, la fotogrametría, toda esta parte que integra la ingeniería geomática nos da para generar un análisis, los sistemas de información geográfico y tener un producto final que es una línea ambiental o un manifiesto de impacto ambiental, ¿no? Por otro lado, en lo social también trabajamos con topografía, con sistemas de información geográfica, conocer perfectamente dónde está cada localidad, cada urbanismo, todo, y nos da el producto final que es un informe de impacto social, ¿no? Muchos le llaman, sí, otros tienen otro nombre por ahí. En la arqueología actualmente el LIDAR, el radar, están trabajando a todo lo que dan, ¿no? La infraestructura arqueológica muchas veces se da o fue creada en lugares de poca accesibilidad. Entonces, pues con un avioncito, un droncito, volamos, hacemos, para eso tenemos que tener control terrestre en ciertas regiones, no internarnos tanto, y podemos identificar esa parte de la arqueología, ¿no? En urbanismo también tenemos estos crecimientos de mancha urbana, que es el principal ejemplo, donde nosotros trabajamos directamente sobre fotos bien georreferenciadas. ¿Con qué? Con sistemas GNSS, con topografía. Entonces, estos análisis los vamos viendo y vamos identificando perfectamente con otras disciplinas por qué el crecimiento de mancha urbana se va hacia allá, ¿no? Por la vegetación, por los servicios, por la infraestructura, por muchas cosas. Debe de haber muchísimas más aplicaciones, las cuales pues ya las dejamos un poquito pendiente porque, pues, como les digo, el tiempo es corto, pero sí les quiero compartir algunas de las fotografías que nosotros tomamos ahí en los cursos, ¿no? Espero con esto que este conocimiento transversal de que no solamente ya vamos de la mano con una sola ciencia, pues, lo dejemos atrás, ¿no? Tenemos que
modificar ese pensamiento, no aislarnos y compartir ese conocimiento con otras ciencias y al mismo tiempo generar grupos multidisciplinarios. Ya es importante ahorita esta generación de grupos multidisciplinarios, donde no solamente vamos a trabajar con una profesión, con muchas profesiones, y eso es importante, ¿no? Entonces, aquí alguna de las fotos del último curso, ¿no? El escáner por aquí que tenemos. Pues dejamos agarrar todos los equipos para que ustedes practiquen sin ningún problema. Toda la teoría que se ve en un día, en 2 días, práctica y todo. El escáner, aquí tenemos a Julio, el ingeniero Julio, bastante bueno para trabajar con el escáner y algunos de todos los alumnos que vemos ahí. Y bueno, nuestro último fotito. Entonces tenemos equipos para todo. Entonces, pues con esto, pues doy finalización a esta plática, a esta pequeña conferencia. Muchas gracias por su atención. Cualquier información que requieran de más, ahí están los datos para que ustedes puedan, sin ningún problema, pedir la información y se les va a brindar, ¿no? Si quieren la presentación, se las dejo ahí también con la gente de Palacio de Minería, se las pueden compartir más adelante. Muchas gracias. Dejo de compartir. Pues muchísimas gracias, estimado Miguel, por haber aceptado la invitación. Tenemos algunas preguntas. Nos dice Mitzi Fernández, en la actualidad, ¿en qué tipo de trabajos no está permitido hacer uso de un dron? Bueno, no es tanto que no esté permitido, sino que ya de entrada, así un ejemplo muy, muy práctico. Muchos dicen, ¿sabes qué? Es que actualización catastral sí la puedes ocupar, pero para catastro tienes que tener ciertas metodologías y ciertas precisiones que sí tienes que ocupar aeronave transportada. Esa explicación, Mitzi, es uno de los ejemplos más claros en catastro, ¿no? De hecho, cuando salen los términos de referencia, sí te piden que sea con aeronave transportada esos vuelos y esa restitución fotogramétrica. Yo creo que en un futuro no muy lejano, pues sí, se va a aplicar sin ningún problema. O no tanto que no se pueda aplicar, sino que en extensiones muy grandes de terreno y muy accidentado, muchas montañas muy altas, bajas, muchas depresiones así, pues no es tan práctico utilizarlo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque de plano ahí sí lo vas a perder, o de plano te vas a dilatar muchísimo más, tus costos se van a inflar en esta parte que si lo haces con una aeronave transportada. Entonces, no tanto que no esté permitido, sino que es más práctico utilizar la aeronave transportada y pues las zonas nada más de restricciones, que son aeropuertos o algunas zonas en específico, pues ahí sí no se puede trabajar, a menos que sea un proyecto muy, muy especial. Entonces, por ejemplo, no sé, ahí en Campo Marte, cuando estoy yendo un poquito, pero por ahí va a haber otro cable bus que va de ahí hasta arriba de Interlomas más o menos. Entonces, para poder medir y para poder volar, se tenían que tener permisos especiales y estar de acuerdo con la gente de Sedena para que tú pudieras estar ahí volando. Entonces, no es tanto que no esté permitido, pero sí tienen que tener permisos muy especiales cerca de los aeropuertos y siempre guiarte en tu normatividad. Muy bien. Alejandro Vélez, ¿se estudia algo de aplicar imágenes satelitales? ¿Se estudia cómo? ¿Se estudia algo de aplicar imágenes satelitales? En el de topografía no, pero en el de fotogrametría sí. Ahí es completamente, en uno de los puntos finales se ven ya el análisis de fotografías, de imágenes de satélite. Ahí sí ya se ven las aplicaciones completamente en el curso de fotogrametría. Y también en el sistema de información geográfica. Ok. Nos dice un participante anónimo, buenas tardes, ¿podrías dar ejemplos puntuales de cómo se ha utilizado la topografía en el derecho? ¿En el derecho? Pues, en el derecho. Pues simple y sencillamente para los planos de afectaciones, ¿no? Entonces, cualquier tipo de construcción pues tiene que tener un derecho de vía, ¿no? Y ese derecho de vía tiene que tener
cierta distancia. Y si esa distancia, pues tenemos que sacar nosotros esos planos de afectaciones pues, para saber cuánto cuesta indemnizar o cuánto cuesta trabajar en toda esa parte, ¿no? Y llámese de gasoductos, de telecomunicaciones, en fin, muchos ejemplos, pero los planos finales es eso. También en los planos, pues, de ejidales, totalmente ahí, pues también tiene que ver muchísimo con el derecho, ¿no? O de litigio, sí. Perfecto. Carlos Huerta, ¿se puede aplicar la tecnología GNSS en todos los trabajos de topografía? Bien compensada, sí. Que eso es lo que enseñamos muchas veces. Sí, claro que se puede trabajar, pero muchas veces dejamos en que ya el aparatito nos va a dar todo. No, hay que saberlo, pues saber primero la metodología, ¿no? ¿Qué tipo de levantamiento voy a hacer? ¿Un estático, un cinemático? ¿Qué tipo de proyecto es el que quiero hacer? Entonces, de ahí partimos para utilizar la metodología primero y ya después para generar esa topografía. Pero siempre va a ser bueno que tengas por ahí alguna referencia topográfica. Una pequeña línea base que tú hagas siempre es muy bueno. ¿Por qué? Porque te va a ayudar en el replanteo. En el replanteo siempre, cualquier tipo de proyecto a fuerza siempre va a tener que ser replanteado. Y al ser replanteado, pues tienes que utilizar coordenadas muy precisas. Y con esto pues, solamente se logra con topografía. Sí lo puedes hacer, pero tienes que compensarlo muy bien con una línea base. Muy bien. Guillermo Hernández, ¿en qué proyectos se ha utilizado equipos geofísicos? ¿Análisis de terrenos? Muy buena pregunta. Voy a retomar un poquito la presentación. Tantitito, ahí está presentándose todavía. No, aún no aparece. Ok. Y esto es algo que me compartió el ingeniero Gibran, del trabajo que él hace y que pues, concretamente vamos de la mano, topografía y geofísica. Entonces, aquí vienen los ejemplos, ¿no? El GPR de alta frecuencia para el análisis de estructuras de concreto armado o para un proyecto que hizo allá en la selva de Solbox, así se debe decir, no sé, localización y modelos 3D de cenotes, bastantes buenos ejemplos, ¿no? Los cenotes, muy buenos. Entonces ahí están dos ejemplos muy buenos de geofísica. Muy bien. Y bueno, nos dejaron dos comentarios. Marta Alcaraz Miranda, excelente presentación. Y Mitzi Fernández, muchas gracias, ingeniero. Yo tengo una pregunta particular. Si tuvieras que comentar cuánto es la cantidad de práctica que se ve en los cursos que tú impartes y cuánto es la de teoría, ¿cuál sería el porcentaje, Miguel? Y más o menos explicar qué tipo de ejercicios realizan en estos cursos. Es un 80% de práctica, un 20% teórico, y principalmente son ejercicios que hacemos ahí dentro del Palacio de Minería, y concretamente, pues, partiendo ahí, se tienen 3 bancos de nivel profundo, entonces, a veces jalamos de ahí algunos puntos, las columnas, el control vertical, el control horizontal, los puntos GNSS, la estructuración de la nube de puntos por dentro. Todos esos son ejemplos que se ven directamente, levantamientos de datos poligonales, y los posicionamientos de SS, ahí también los hacemos directamente. Y eso es lo que se tiene pensado directamente en el próximo curso, que ya, aparte de realizar toda la parte de la estructuración de la nube de puntos, se haga por debajo. Muy bien. Vale, muy y, práctico. por ejemplo, para tomar estos cursos, ¿tienen que traer un conocimiento previo? No. O sea, es como les platicaba. Normalmente, en este tipo de cursos, y tal vez es de los pocos que sí siempre me auxilio, de tanto del ingeniero Ulises Ibarra, como actualmente ya va a ser el ingeniero Gibran. Entonces, yo me auxilio muchísimo, ¿por qué? Porque muchas veces sí traen conocimientos y como si es, ya nos platiqué mucho, pero en la foto, por ejemplo, salían muchas personas que son geólogos, arquitectos, biólogos, hay veces que también les toca, que no traen ese conocimiento previo. Entonces, no importa,
yo veo desde lo básico, ajá, pero con ejemplos ya reales. Entonces, lo básico lo van captando las personas que no tienen algún conocimiento y ya con los ejemplos reales, las personas que ya tienen algún tipo de conocimiento ya lo vuelven a aplicar. Entonces, trato de hacer esa empatía con los dos tipos de personas, las que no tienen mucho conocimiento o las que no han tocado ningún aparato alguna vez, con las que ya lo han hecho, ¿no? Y me ayudo mucho de las personas que me apoyan. Muy bien. Pues hasta aquí dejaríamos la presentación, Miguel. No tenemos más preguntas, pero si tienen alguna duda, con mucho gusto pueden escribirnos a informes@minería.unam.mx. En el chat coloqué los datos de los próximos cursos que tenemos programados, sin embargo, pues posteriormente saldrá programación, sobre todo del tema de topografía que nos están preguntando por ahí, pero les sugiero que escriban a ese correo y ahí vamos a darles la información de primera mano. Te agradecemos mucho el haber aceptado esta invitación a nombre de nuestro jefe de división, el maestro Víctor Manuel Rivera Romay, y de la Facultad de Ingeniería, por supuesto. Muchas gracias por compartir esta tarde con nosotros. Esta conferencia va a quedar grabada, inmediatamente pueden revisarla en nuestra fanpage, Minería UNAM, en Facebook, y también posteriormente va a estar alojada en la página de minería, www.minería.unam.mx, ahí pueden disfrutarlo. Y bueno, este contenido es para ustedes, así que compártanlos. Muchas gracias nuevamente, Miguel, y también gracias al ingeniero Fernando Mesa, que nos ayuda en la parte técnica de esta transmisión. Pues si no hay algún otro comentario, nosotros vamos a hacerte llegar un reconocimiento. Gracias. Y te agradecemos mucho. Bueno, que tengan una excelente tarde. Gracias.